Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Aquí estamos en el ministerio, aquí estamos en el canal que predicamos la palabra de Dios. Estamos aquí desde Dallas, Texas. Vamos a hacer un delivery un rato como a las 10. Por lo pronto vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar el comienzo del Evangelio. Es la palabra de Dios que es muy linda y muy necesaria para nuestras vidas, para que así estudiándola podamos crecer espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia y también de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ir de lleno al estudio de la palabra de Dios, vamos a tener una oración. Vamos a ir hasta el trono de la gracia para que así alcancemos socorro. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por la vida y la salud. Te damos gracias por este día tan precioso. Te damos gracias porque tenemos vida, porque estamos viendo la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, a ti que nos cuidas y proteges durante el sueño. Que, Señor, ahorita que vamos a estudiar tu palabra, que tú nos hables, que tú nos instruyas, tú nos enseñes, podamos comprender lo que tú nos dices en ella y lo apliquemos también en nuestra vida, y que la honra y la gloria sea siempre para ti, en nombre de Jesús. Amén. Ok, el comienzo del Evangelio. Juan Marcos, o sea, uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nos cuenta que Jesús es el Evangelio. Y por eso vamos a leer, vamos a ir al libro de San Marcos, capítulo 1, para leer versículo 14 y 15. Es donde el encabezado es de Jesús principia su ministerio. Es cuando el Señor Jesús iba a principiar su ministerio. Versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado. ¿Cuál Juan? ¿Juan Marcos? No, Juan el Bautista. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra de Dios, o sea, es linda y preciosa. Entonces debemos de dejar que la Biblia se interprete sola, que la Biblia nos hable por sí sola a cada uno de nosotros. ¿Cómo se presenta a Marcos? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 12 y versículo 12, que nos dice esto: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, llegó a la casa de María, donde se tenía una iglesia, donde se tenía un grupo pequeño. O sea, en la casa de María. ¿Cómo se llamaba la madre de Juan Marcos? O sea, del apóstol Marcos. Se llamaba María. O sea, él se llamaba Juan, pero tenía, dice que sobrenombre Marcos. En ese lugar, en esa casa, en la casa de María, dice, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, en esa iglesia, en ese grupo pequeño, estaban ahí reunidos orando, comunicándose al trono de la gracia. O sea, en esta casa de María, ahí estaban orando los hermanos reunidos, la madre de Juan Marcos. ¿Cómo se relacionó Juan Marcos, o sea, Marcos, con Pablo y Bernabé? Vamos a ver aquí mismo en el libro de Hechos, pero va a ser en el capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 1 al 5. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. En esta iglesia había profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando. Ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos va a hablar cuando nosotros estemos ministrando al Señor, ministrando la palabra de Dios y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Señor siempre nos llama a alguna obra. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿quién los apartó? El Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, en las iglesias de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Qué era Juan Marcos? ¿Qué hacía en esta época, en este tiempo, especialmente cuando él estaba joven, cuando apenas principiaba? ¿Cuál era la responsabilidad de Juan? ¿Cuál era la responsabilidad de este Marcos? Que era ayudante. Tenía también a Juan de ayudante. Eso es lo que nos dice el libro de Marcos, o sea, de Marcos. Ahora el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, aquí vemos nuevamente a Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí vemos una razón, o sea, de lo que él hizo, o sea, de lo que hizo Juan Marcos, que a él no le gustó andar, o sea, predicando el evangelio, andar compartiendo a Jesús. O sea, no le gustó las dificultades, a veces ser perseguidos, a veces que no les abrían las puertas, a veces que los maltrataban por enseñarles a Jesús, por enseñarles la palabra de Dios. Así que él decidió apartarse de Bernabé, apartarse de los discípulos, apartarse de Pablo, y se regresó a Jerusalén. Pero vemos en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 139 y 140, que dice estas palabras: Marcos, abrumado por el temor. Aquí vemos la razón por qué se apartó de los discípulos, por qué se regresó a Jerusalén. Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Esta fue la razón que él se apartó de los discípulos, se apartó de Pablo y Bernabé. Pablo rechazó a Marcos. Dice aquí en el libro de Hechos capítulo 15, versículo 36 al 39, donde nos habla segundo viaje misionero de los discípulos de Pablo. O sea, aquí nos habla de Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Leamos el versículo 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y este es un consejo, un ejemplo, una enseñanza que nosotros debemos de aprender, de visitar las iglesias, de visitar a los hermanos para ver cómo están en el Señor. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto es de lo que nos habla de Marcos.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, Marcos no los había acompañado, se había apartado de ellos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron por causa de Marcos, por causa de que era negligente en la obra de Dios. No quería salir a dar estudios bíblicos, a predicar, enseñar el mensaje de Dios. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aquí vemos la causa. ¿Por qué Pablo rechaza a Marcos? Porque Marcos se había apartado de ellos, de que no quería andar predicando al Señor, no quería andar en la obra de predicar el evangelio eterno, de dar estudios bíblicos, de testificar de su fe en el Señor Jesucristo. Vamos ahora a ver a los tres personajes principales que vemos aquí en Marcos, en el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿De quién está hablando aquí? De Juan el Bautista, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto. ¿Dónde bautizaba Juan? En el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esta era la predicación de Juan el Bautista. Y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿De quién estaba predicando? ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? De nada más que del Señor Jesucristo. Dice: ¿a quién no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado? Y seguía diciendo Juan: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, pero el que iba a venir, o sea, el Señor Jesucristo, dice: él los bautizará con Espíritu, fuego del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Qué lindo, o sea, qué palabras tan preciosas que dijo Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, vamos a ver, Jesús bautizado ahora por Juan. Aquí mismo en el libro de San Marcos, capítulo 1, pero vamos a leer versículo 9 al 11. O sea, sobre el bautismo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Por quién fue bautizado el Señor Jesucristo? Por Juan el Bautista. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él.
que descendía sobre el Señor Jesucristo. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado. Vemos a Dios nuestro Padre Celestial hablando. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. O sea, en su Hijo se complacía. Le tenía confianza. Estaba haciendo lo que su Padre quería, para lo cual había venido aquí a esta tierra. El libro de San Marcos es pero muy importante. Por eso estamos hablando el comienzo del Evangelio. Marcos resume el mensaje de Jesús de Marcos 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a hablar de estas palabras que dijo el Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Esta era la predicación del Señor Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. Me imagino que Él se estaba refiriendo a alguna profecía de tiempo, al decir el tiempo se ha cumplido. Y a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo era la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Y vamos a leerla. Vamos a ir al libro del profeta Daniel para ver a lo que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Espero que le pongamos pero mucha atención a esta profecía de las 70 semanas. A lo que dijo el Señor Jesucristo: el tiempo se ha cumplido. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, cuando se dio la orden fue el año 457 por el rey Artajerjes. Dice: habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Por eso es que ya no ofrecemos sacrificios, porque el Señor con su muerte hizo cesar los sacrificios, terminó lo que se hacía en el santuario y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la profecía que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo cuando dijo: el tiempo se ha cumplido. La profecía que empezó en el año 457, cuando dio la orden de restaurar y edificar a Jerusalén el rey Artajerjes, que se encuentra ahí en Esdras 7. 69 semanas, o sea 483 años literales.
porque el Señor, la profecía dice que dio día por año te lo he dado. O sea, un día representa un año. Una semana de 7 años literales también habla la profecía. Esa última semana de las 69 semanas. En esa última semana sucedieron 3 cosas. En el año 27, o sea, las 69 semanas llegan hasta el año 27, cuando el bautismo de Jesús, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Es lo que tuvimos ahorita nosotros leyendo. Y en el año 31, a la mitad de la semana, se le quita la vida al Mesías, la crucifixión del Señor Jesucristo. Y en el año 34 es el apedreamiento de Esteban. Es cuando se terminó la misericordia a los judíos, y entonces el evangelio se llevó a los gentiles a predicarle a todo mundo, no al pueblo especial de Dios. Así, esa última semana sucedieron estas 3 cosas. El año 27, el bautismo de Jesús. El año 31, la crucifixión del Señor Jesucristo. Y el año 34, el apedreamiento de Esteban. Y es cuando se cumplen las 70 semanas que habla la profecía. Y es cuando el Señor Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido. Se cumplió cuando Él estaba hablando, especialmente la profecía de que Él iba a ser ungido e iba a ser bautizado. Es cuando el cielo se abrió y se vio al Espíritu Santo que descendía sobre Él como paloma. En el año 27 se van a cumplir las 69 semanas, pero hasta el año 34 se cumplieron completamente las 70 semanas. Un día representa un año, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, para si tú después lo quieres ver. O sea, esto es cuando comenzó el Evangelio. Esto es lo que nos habla el libro de Marcos, del Señor Jesucristo y de esta gran profecía. ¿Qué debemos de hacer? Estudiarla, leerla. Si tú ves que en el año 457 no empieza esta profecía de las 70 semanas, entonces no te va a llevar a cuando fue bautizado el Señor Jesucristo, va a ser en otra fecha. Hasta ahorita nadie ha podido refutar esta profecía, que la entienden así el pueblo adventista, o sea, la iglesia adventista del séptimo día. Nadie ha podido contradecir que la profecía está equivocada, porque la profecía, especialmente los que la estudiaron, y el mensajero que mandó Dios para que se la explicara a Daniel, y se la explicó también a los pioneros, nadie ha podido refutarla, nadie ha podido decir que está equivocada, porque está de acuerdo a la historia, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso nosotros interpretamos la palabra de Dios, o sea, el método historicista, o sea, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que estudiemos la palabra de Dios para no ser engañados, para que nadie nos venga a decir otra cosa sino lo que dice este libro santo.